El juez Baba procesó a Macri por espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Finalmente procesó a Macri, Lourdes. Así es, había terminado de recibir la información que faltaba y finalmente dictó el procesamiento sin prisión preventiva en un fallo de 171 páginas. Esto es, según lo que dice, por la realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, dice el magistrado, y además en su resolución lo pone en concurso con el delito de abuso de autoridad de funcionario público. Le prohibió la salida del país y lo embargó en 100 millones de pesos. Además, le fijó como regla de conducta que no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a 10 días sin previo aviso al tribunal. Esto pasa a ser la noticia del día. Esta es la noticia del día. 171 páginas. Mauricio Macri procesado sin prisión preventiva, hay que decirlo, por el juez de Dolores Martín Baba. Y esto quiere decir entonces que el juez considera que hay elementos, a ver, ayúdame acá que vos entendés el lenguaje, considera que hay elementos para involucrar a Macri en el espionaje, es decir, sí, lo que dice, mirá, lo que dice, y permítanme que lo lea yo textual, sí, claro. Dice, por encontrarlo penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado, dice el juez en su resolución, la producción de tareas de inteligencia ilegal, generando las condiciones para que se pudieran llevar a cabo almacenado y utilizado datos sobre personas por el solo hecho de sus acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, y sigue. Esto es importante porque en su momento Macri había dicho que él no estaba al tanto. Él no sabía, exacto. Recordemos que ya son 11, o sea, 12 ahora los procesados. Ya eran 11, en donde también se había procesado al ex jefe de la AFI de Macri, Gustavo Arribas, y Silvia Magdalani. Se pensaba, o por lo menos eso es lo que pensaba la defensa de Macri, que podía llegar a terminar ahí la denuncia, y sin embargo quedó procesado también el expresidente Mauricio Macri. Vamos a ver si hay una declaración, ¿no?, de Macri, del entorno de Macri. En su momento habían recusado al juez, habían pedido la recusación. Sí. Y bueno, y evidentemente esta es la noticia del día judicial en una causa que se ha politizado completamente. Sí, que de hecho ya su inicio, ¿no?, fue hecho por una denuncia de la interventora de la AFI, de Cristina Camaño. Una causa, como decís, muy politizada desde sus inicios. Que tiene básicamente 6 elementos de prueba, ahí en la que se ve que hay un trabajo de información, ¿no? Macri decía, y la defensa de Macri dice que esto era algo habitual cuando el presidente recibía a alguien o había algún viaje. Estamos hablando de hechos durante la presidencia de Macri, pero que acá evidentemente la justicia o el juez encuentra elementos para vincular al que era en ese momento el presidente de la nación. Así es. Bueno, vamos a ampliar la información en un rato en lo que se ha convertido en la noticia del día. Entonces reiteramos el procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. ¿Cómo sigue esto, Lourdes, ahí procesalmente? ¿Cómo tiene que haber una pena? Procesalmente seguramente en los próximos días su abogado defensor, el doctor Pablo Lanuse, va a apelar esta resolución, obviamente porque ellos planteaban acerca de la inocencia, vos lo decías recién, Pancho, acerca de la inocencia de Mauricio Macri, de que él no tenía que ver con lo que hacían en la Agencia Federal de Inteligencia. Pero bueno, hay que esperar, esto tiene que quedar firme unos días y recién ahí se va a poder apelar. No es que a partir de ahora se va a apelar, ¿no? Buenas tardes, Pablo Rossi. ¿Cómo le va, señor Francisco Pancho Olivera? Bueno, Guada Vázquez, ¿cómo le va, señora? Muy bien. Te recibimos con una noticia de alto voltaje. Sí, tranquilo, ¿no? Sí, como siempre. Para variar. Apenas tenía la información, efectivamente, cuando estábamos entrando aquí al canal. Bueno, lo principal, creo que lo han dicho, lo vamos a estar monitoreando fundamentalmente en las repercusiones acá con Lourdes. Será bueno
ver la chance de poder hablar con el abogado defensor, con el doctor Lanuse. Creo, ya desde el punto de vista político, Pancho, Guada, que si alguna vez se pensó esto como una maniobra electoral, fue de bajo impacto, ya pasó. Me parece que desde el punto de vista, digo por aquellas connotaciones políticas, claramente, después la justicia dirá, deslindará responsabilidades en base a la investigación, quién sabía, qué se hizo, era habitual, no era habitual, hubo alguna intencionalidad, Macri pudo tener alguna orden en especial para hacer esto. Bueno, pero desde el punto de vista político, creo que el vendaval de las PASO, más el vendaval de noviembre, más todo se lleva puesto el impacto que algunos pensaron que podía tener para hacerle un favor al Frente de Todos en contra de Juntos por el Cambio, fundamentalmente poniendo en la figura de Macri la culpa de todo, ¿no? Como la oveja negra de la construcción política opositora. Y ahí cobra relevancia también lo que en su momento decía Macri, Pablo, que Macri decía, bueno, yo no hubo órdenes de mi parte, un poco como despegándose del asunto, claro, si había habido, que hubiera sido en instancias inferiores. Esto también trae la otra pregunta, ¿no? Si siempre se trabaja así, ¿no? Claro, claro, por eso. Lo que vos un poco claro, insinuabas recién. Que esa va a ser la parte sustancial de la investigación. No obstante, una espada de Damocles lo persigue a Macri, ¿no? El tema de las escuchas. El tema de las escuchas, exacto. ¿No? Es como algo que nunca se pudo sacar de encima, ¿no? Independientemente de las intencionalidades políticas de sus opositores, es como un talón de Aquiles que tiene Macri. En todo caso, arriesgando un poquito más, Silvia Magdalani, Gustavo Arribas, digamos, esas personas que puso Macri al frente de las investigaciones, al frente de la inteligencia en la Argentina, fueron cuestionados desde adentro, la propia Elisa Carrió, digamos, y algunos otros, digamos. No es que esa parte de la gestión era inmaculada, absolutamente no discutida dentro del propio gobierno o de sus aliados. Esto no tiene nada que ver, hay que aclararlo, con que se transforme después en una responsabilidad penal o que tenga razón o que el juez Baba no tenga los antecedentes que tiene y haya querido generar una causa política al servicio del oficialismo. Pero diciendo todo y mostrando todo en la mesa, creo que Macri debe decir otra vez. Oye, ahí vamos a ver también, seguramente debe haber ya alguna reacción, tanto, bueno, alguien que haya hablado, vamos a ver también si podemos hablar, o en las redes. Acá la clave es que no solamente el juez considera que hay un espionaje de parte de Magdalani y su entorno, sino que hay una orden deliberada desde arriba, ¿no? Hay una orden. Que me parece es prima facie, ¿no? Siempre en el análisis político y no jurídico me parece innecesario, insostenible, que Macri ordene investigar, hacer la inteligencia a los familiares. Sí. Si uno rememora, Guada, Pancho, en aquellos días escabrosos donde el país estaba en vilo buscando, digamos, buscando el submarino, recuerdan ustedes digamos, la concurrencia, la cooperación de organismos internacionales. Había una zozobra en aquel tiempo en los propios familiares, que yo no le encuentro razonabilidad. Sí, ninguna. No le encuentro ninguna, incluso lógica política. No eran enemigos del gobierno en ese momento los familiares. Claro, ¿cuál era el fin, no? Bueno, si recorres la causa, hay partes, por ejemplo, en la que se pone a Macri en alerta de lo que pueden llegar a reclamarle en una reunión que tiene con las familias en Casa Rosada en febrero, fue esto, 2018 creo que esto, una reunión que tiene y de alguna es como una especie de informe de prensa. Claro, el tema que fue nutrido por, bueno, esto que está en la causa, ¿no? Seguimientos, fotos, claro. Sí. Algo también de relevamiento en las redes. Bueno, exactamente, relevamiento en las redes. Claro, hay que ver si eso conforma espionaje, ¿no? Bueno, Guada, exactamente. Y permítanme, sería muy interesante pensar
si tuvieron, a ver, esa sagacidad, entre comillas, ¿no? Y ya en tono irónico, esa sagacidad, ¿no? De mezcla de Superagente 86, porque era obvio que había familiares dramáticamente afectados por una tragedia que buscaban una explicación, a ver, cualquier gobernante en cualquier parte del mundo ante una tragedia similar, ¿qué dice el manual? Que tiene que sobrellevar la sospecha airada, el reclamo, la bronca de familiares, o porque se cayó un avión, o porque desapareció un submarino. Se trata de una tragedia. Eso está en el manual que tiene que afrontar cualquier dirigente, cualquier líder en cualquier parte del mundo. Ahora digo, si esa inteligencia era tal, bueno, ¿cómo no hicieron inteligencia para prevenir las 14 toneladas de piedra en el Congreso? Se ve que tanta inteligencia esta gente no tenía. Exacto. ¿No? Porque podrían haber hecho inteligencia sobre adversarios mucho más serios y hechos acontecimientos mucho más complicados para la gestión de Macri, y la verdad brilló por su ausencia toda inteligencia. Todo lo contrario. Así ¿no? es. Al kirchnerismo y a sus aliados a sus aliados laterales estratégicos para el momento, cuando gobernaba Macri, se les permitió hacer la cantidad de cosas en la calle, protestas que se desmadraban, y donde nadie hizo nada. El Estado, el gobierno hizo absolutamente nada. ¿Por qué iba a hacerlo con víctimas de una tragedia con la cual teníamos empatía todos? Pablo, más allá de la cuestión de fondo y judicial, esto tiene un contenido político importante. Seguramente esta causa está politizada como tantas otras y se suma al sobrecimiento de Cristina, así que probablemente en las próximas horas vamos a tener para entretenernos una extensa discusión ¿Y sobre qué te parece? Es bueno lo que planteas, Pancho. si hay lawfare, si no hay lawfare. Claro, exactamente, ¿no? La política pasa en este momento por tribunales. Bueno, lawfare, ¿viste cómo se intercambian este juego de espejos, ¿no? ¿Seguirá con este juego de espejos, Cristina? El problema y es Macri? que si todo es lawfare, nada es lawfare. Claro, por eso, volviendo a la teoría del lawfare de Cristina, ¿qué hará ahora Macri? ¿Tomará la teoría de Cristina inversa y dirá, vieron que hay lawfare pero contra mí? Bueno, Así por es. eso nos preguntábamos el otro día, por ejemplo, si después del sobreseimiento a Cristina, antes del juicio, con la causa elevada a juicio, una medida sin ningún precedente para un caso de esa magnitud, que no fuera Cristina, ¿no? En las otras dos causas, Dólar Futuro y Memorándum, si realmente podemos seguir hablando de lawfare en este caso, ¿no? Yo creo que no. Ya, bad information, diría Cristina. Bad information en su inglés tan preciso. Bueno, vamos a ver qué dice la política. Me duelen también, los oídos cuando la escucho. Bueno, un placer tenerlos de vecinos un gusto, que se repita. circunstanciales. Bueno, Gracias por la deferencia. Pareces Paulino. Una palabra de Paulino. Gracias por la deferencia a ustedes. Gracias, Pablo. Bueno, Chao. y nosotros nos encontramos. Gracias a Javier y Lourdes también por la paciencia. A ustedes, gracias. Gracias, un gusto. Nos encontramos mañana, entonces a las 3.